Bienvenidos a una nueva edición de Biorrelatos, el podcast organizado por el Museo de la Salle, en el que cada mes les compartiremos un relato de biodiversidad. En el capítulo de hoy hablaremos de los parientes vivos más cercanos de los dinosaurios, las aves, y en especial de las aves migratorias. Al final contaremos con la participación de un invitado muy especial, William Álvarez. Imagina que mides 1,5 metros de altura. Ahora, imagina que debes alzar este cuerpo para levantar el vuelo y recorrer hasta casi 2.000 kilómetros en busca de lugares adecuados para tu alimentación. Esta es la realidad de una de las aves más conocidas y bellas que existen, el flamenco del Caribe, ave que estás escuchando justo en este momento. Una de las 275 especies de aves migratorias que encuentras en Colombia. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente, adaptados al vuelo, lo cual se puede ver en características anatómicas como las alas, los huesos porosos, la extensión del esternón, conocida como quilla, que ayuda a la inserción de los músculos que permiten el vuelo. Incluso tienen adaptaciones a nivel del sistema digestivo, lo que les permite comer durante el vuelo y digerirlo con posterioridad. Sin embargo, el vuelo no es una regla para todas las aves. Ejemplo de esto son las aves corredoras como las avestruces o las aves adaptadas a la vida acuática como el pingüino. Gracias al registro fósil se sabe que estos animales evolucionaron junto a los dinosaurios durante el período Jurásico, hace unos 160 millones de años. El fósil más conocido es el Archaeopteryx, animal que tendría un tamaño similar al del cuervo, con alrededor de medio metro de longitud. Tenía características compartidas con otros dinosaurios, como dientes afilados, 3 dedos con garras y una larga cola ósea. Además, poseía características que actualmente asociamos con las aves, la más evidente, las plumas. Se ha inferido que tendría la capacidad de volar o al menos planear. Las aves se encuentran ampliamente distribuidas, encontrándose en todos los continentes, incluyendo la Antártida. Se estima que actualmente existen de 9.800 a 10.000 especies en todo el planeta. Son parte clave de los ecosistemas, ya que cumplen papeles importantes como polinizadores, dispersores de semillas y aporte de nutrientes al suelo. Desde una mirada antropocéntrica son importantes como fuente de alimento, además que en muchas culturas sus plumas se utilizan para adornar prendas y artesanías. El recorrido instintivo que realizan las aves de un lugar a otro de una forma organizada que exige planeación y voluntad férrea se conoce como migración. Estos recorridos se caracterizan porque pueden durar desde varios días a varios meses. El movimiento que realizan se mantiene en una dirección constante. Además, implica condiciones de preparación de inicio y llegada. Por ejemplo, algunas aves pasan a moverse constantemente y estar en modo de alerta, algo conocido como inquietud migratoria. Otra puede ser que aves que normalmente son diurnas alteran su comportamiento viajando en las noches y alimentándose en el día. También es común que cuando estén migrando las especies, aunque se encuentren en lugares óptimos para la reproducción, prefieran hacer el retorno a sus áreas de apareamiento. Otras aves no se alimentan durante el viaje, aunque estén en un ambiente con alimento disponible. Por último, es necesario un ajuste fisiológico, como la acumulación de grandes reservas de grasa, permitiendo viajes largos sin paradas. Las aves comienzan la migración luego de la etapa de reproducción, de crianza y tras finalizar la muda de plumas. Adicionalmente, después de haber acumulado la grasa suficiente para iniciar el vuelo. Un dato interesante es que los machos son los primeros en iniciar y regresar de la migración, puesto que así podrán conseguir los mejores territorios para la reproducción, alimentación, entre otras cosas. Se reconocen 3 grandes tipos de migración para las aves. El primer tipo es la migración altitudinal, por ejemplo, cuando viajas de Bogotá a Cartagena, es decir, se desplazan en una misma región o país, pero se mueven en franjas de elevación. Por ejemplo, algunos colibríes de los páramos pasan a bosques nublados o a las selvas lluviosas de piedemonte. El segundo tipo es migración horizontal.
Por ejemplo, cuando viajas de Colombia a Ecuador, es decir, cuando te mueves en una sola latitud. Algunos loros y otras aves frugívoras viajan entre parches de bosque en busca de sus principales fuentes de alimento. Otro ejemplo podría ser el caso de algunas aves acuáticas que buscan zonas inundadas a lo largo de la sabana de la Orinoquía. Por ejemplo, algunas especies de aves boreales que viajan desde Norteamérica o Sudamérica a pasar la hibernación en Colombia. Imagínate que vas a viajar de Bogotá a Cartagena. Para esto deberás viajar por la Ruta del Sol. ¿Crees que al igual que nosotros, las aves al migrar siguen rutas específicas? Bueno, la respuesta es que sí. Principalmente para las aves que vienen de Norteamérica se reconocen 3 rutas. La primera es el corredor del Atlántico, que va desde Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, atraviesa el Atlántico hasta llegar a Sudamérica por las costas de las Guyanas y Venezuela. Por ejemplo, la reinita rayada, ave que recorre 3.500 kilómetros en 88 horas de vuelo sin parar. El interior es la segunda ruta, la cual inicia en el Ártico y llega a las costas del Golfo de México, cruzando las islas mayores del Caribe para hacer su ingreso a Colombia. Por ejemplo, muchas especies de patos. Por último, tenemos la ruta centroamericana o corredor del Pacífico, que bordea la costa del Pacífico americano desde el norte al sur, desembocando en el norte del Chocó. Ejemplo de estos son los cuclillos o bovitos. Piensa que vas a realizar un largo viaje. ¿Qué cosas necesitas? ¿Cómo debes prepararte? Lo primero en lo que pensarás será en la comida y en las estadías. Pues bien, en las aves es igual, por lo que están adaptados a nivel comportamental y o fisiológico, por ejemplo, para garantizar la energía. Las aves deben alterar su metabolismo al comer grandes cantidades de alimento para aumentar sus reservas de grasa en todo el cuerpo. A esto se le conoce como hiperfagia. Otras aves, al no alimentarse, reducen el tamaño de su intestino antes de migrar. Las aves migratorias poseen alas más largas y puntiagudas. Sus músculos pectorales son más largos y compuestos de fibra para mejorar la producción y el uso de energía. También, algunas aves que normalmente son solitarias se agrupan para las épocas de migración. Por ejemplo, las aves rapaces. Por otra parte, las aves migratorias enfrentan factores como el viento, por lo que igual que los aviones, las aves buscan y aprovechan las corrientes de aire. Cuando la corriente está a favor de la dirección, tienden a volar más alto, por lo que si van en contra de ellas, vuelan más bajo. Enfrentando el reto de volar a grandes alturas, las aves migratorias cuentan en su sangre con grandes cantidades de glóbulos rojos, favoreciendo así el transporte de oxígeno. Poseen asimismo 2 tipos de hemoglobina, favoreciendo la captación de oxígeno en las diferentes alturas. Como te habrás imaginado, en las migraciones que realizan, las aves recorren grandes distancias, pero entonces, ¿cómo se guían? ¿Cómo pueden reconocer dónde se encuentran y a dónde se deben dirigir? Pues bien, estos animales tienen variados mecanismos para este fin. Uno de ellos es la capacidad de percibir el campo magnético del planeta y de esta manera poder distinguir el norte del sur, lo que es llamado magnetorrecepción. Otras formas son guiarse por la posición del Sol si viajan en el día o por la posición de las estrellas si viajan durante la noche, como los marineros. Además, son capaces de distinguir rasgos geográficos, es decir, pueden viajar siguiendo el curso de ríos o los márgenes de las costas. Como podrás suponer, las aves son de gran importancia, porque como se ha mencionado anteriormente, pueden ser polinizadores, dispersadores de semillas o depredadores. Además, las especies migratorias tienen un rol adicional, y es unir ecosistemas alejados entre sí, debido a que viajan entre ellos e interactúan con cada uno de ellos. Por ejemplo, la tijereta está relacionada con los llanos colombianos y los talares de Buenos Aires. Conocer esto es importante,
ya que aunque estas aves pueden no encontrarse amenazadas en un ecosistema, sí podrían enfrentar problemas en el otro, lo cual podría reducir su población y en últimas afectar los dos ecosistemas. Entre las amenazas que enfrentan estos animales se encuentran la destrucción y alteración de hábitats. Por ejemplo, las aves playeras, como los chorlitos, se ven afectadas por las construcciones portuarias y urbanas, además de la expansión agrícola, que ha llevado a la disminución e incluso a la desaparición de hábitats como playas, esteros, lagunas y humedales. Por otro lado, tenemos la contaminación por el uso desmedido de sustancias químicas, como herbicidas o pesticidas, lo que afecta principalmente a especies asociadas con ecosistemas acuáticos, entre ellas las aves playeras y los anseriformes, como los patos. Por último, tenemos la cacería, la cual afecta en gran medida aves como patos. Las aves rapaces como águilas también se ven afectadas por esta problemática, ya sea porque ven disminuida la población de sus presas o porque las cazan directamente, debido a que entran en conflicto con actividades humanas. Por ejemplo, en el país, los productores de peces acostumbran a eliminar águilas pescadoras, como Pandium alietus. Dentro de la sabana de Bogotá también se han realizado cacerías a lo largo de la historia, principalmente de patos, como una actividad deportiva. Debido a esta problemática, de las 275 especies que encuentras en Colombia, 10 especies se encuentran en alguna categoría de amenaza a nivel global. Inclusive, 2 especies se encuentran en peligro crítico. Estas son un colibrí conocido como la quincha de Soatá, Amacilia castaniventris, y el petrel de las Galápagos, Pterodroma phaeopigia, cuyo canto podrás escuchar a continuación. Te preguntarás cómo se puede ayudar a conservar a las aves migratorias y qué tipo de aves puedes encontrar en nuestra región. Para responder esto, daremos paso a William. Por favor, William, preséntate. Hola María Camila y Diana, gracias por la invitación. Mi nombre es William Álvarez, soy el profesional de educación del Museo de la Salle y he trabajado en diferentes proyectos e investigaciones con este tema. Y pues hoy les vengo a hablar de un tema bastante interesante que son las aves migratorias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Primero, cuéntanos, ¿qué estrategias hay para conservar a las aves migratorias? Para esto es muy importante llevar a cabo varias estrategias. La primera acción debe ser fortalecer la investigación a través de diferentes actividades como la actualización del inventario de especies migratorias, la identificación de los hábitats donde se concentra la mayor parte de esas especies y asimismo deben ser estudiados todos los niveles biológicos, genético, ecológico y demás de estas importantes especies. De igual manera, es de gran importancia que todo este conocimiento sea compartido con la sociedad en general. Sumado a esto, deben haber diferentes evaluaciones periódicas de varios factores como las características de sus hábitats y el tamaño poblacional de estas especies, para con ello poder observar cambios en el tiempo. Por último, pensaría que es importante llevar a cabo acciones de conservación como tal, como la creación y cuidado de diferentes áreas protegidas. Adentrémonos en el territorio colombiano. Se estima que en el país se encuentran cerca de 275 especies de aves migratorias. Algunas de estas llegan al país para pasar el invierno y reproducirse ya sea de forma ocasional o regularmente. Otras nos visitan ya que Colombia es un paso obligado para llegar al sur del continente, además de que en el territorio pueden encontrar recursos alimenticios. Cuéntanos, William, ¿en qué lugares podemos encontrarlas? Los lugares donde podemos observar dependerá de cada especie. Por ejemplo, algunas especies de aves rapaces como el gavilán vientre gris Accipiter poliogaster se distribuyen hacia el oriente para ubicarse en la costa caribe y en los llanos orientales. Por otra parte, especies como el pato crestudo, Sachidiornis melanotos, se encuentran en su mayoría en las ciénagas del Caribe como en la vía Parque Isla de Salamanca,
en el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta y en el complejo de los humedales costeros de La Guajira. También yo lo puedo encontrar en algunos humedales como la Laguna de Sonso en el Valle del Cauca y en el complejo lacustre de Fuquen, entre otros sitios. En cuanto, por ejemplo, a las aves playeras, como los chorlitos, encontramos al chorlito dorado americano, Pluvialis dominica, las cuales se encuentran en las costas y humedales interiores. En su mayoría se encuentran en el Pacífico, como en el Parque Natural Sangianca. Por otro lado, el grupo de los paseriformes, conocidos como aves cantoras, tales como la especie reinita hornera o buchirrayado copetirrojo, Seiurus auricapila, se concentra en diferentes regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Darién, en los bosques antioqueños y el eje cafetero, en el Parque Natural Farallones de Cali, en el Parque Natural Tatama y en la Reserva Natural La Planada, entre otros sitios. William, cuéntanos algunas especies que consideres importantes para el país. María Camila, claro, una mención honorífica se merecen diferentes especies de reinita cerúlea o reinita cielo azul, Dendroica cerúlea, especie que se encuentra en estado vulnerable a nivel global. En el país puede ser encontrada a lo largo de la zona cafetera, en el bosque húmedo premontano, y se concentra principalmente en la cordillera central y oriental a lo largo de los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena. Otra especie interesante es la especie Cerceta aliazul, Spatula discors, pato en el cual se encuentra bajo amenaza debido a envenenamientos masivos, como por ejemplo el del año 2012. La policía en esta ocasión encontró 400 patos muertos y listos para el comercio en el municipio de María la Baja, al norte del departamento de Bolívar. Esta especie puede ser vista en todos los humedales de la planicie del Caribe, de los valles interandinos, de los llanos orientales, en la costa pacífica nariñense, como en el Parque Natural Sangianca. Estos son solo algunos ejemplos de lugares donde podrás encontrarlas. Sin embargo, la realidad es que se distribuyen a lo largo del país. Inclusive, en Bogotá se sabe que por la ciudad pasan más de 80 especies al año, en especial entre los meses de octubre a abril. Entre ellas se encuentra el vireo ojirrojo, el atrapamoscas, la águila migratoria, la tángara veranera, el zorzal buchipecoso, la reinita gorjinaranja y una especie bastante conocida por los residentes en la ciudad, la tingua azul. William, cuéntanos, ¿cómo podemos ver a estas aves y en qué lugar de la ciudad? Pues, María Camila, uno puede observar aves en cualquier día, especialmente en horas de la mañana, desde las 5, 5 y media de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, y luego ellas tienen otro periodo de actividad entre las 3 de la tarde hasta las 6 de la noche, a menos de que queramos observar aves nocturnas, para lo cual hay diferentes horas de observación. Generalmente uno las busca utilizando sonidos similares para atraerlas, o hace una búsqueda de esos sonidos a lo largo de todo un bosque o de toda una zona donde uno quiera explorarlas. Para observar aves no necesitamos un equipo como tal de observación muy especializado. En lo ideal es tener unos binoculares que tengan máximo una dioptría de 8 por 42 o 10 por 42, son los que más recomiendan. Generalmente que sean a prueba de agua, pues debido a las inclemencias del tiempo, y es necesario usar ropa que no tenga contrastes y que sea preferiblemente café, verde o colores oscuros, terrosos, que nos permitan mimetizarnos con el ambiente y que las aves no nos puedan captar con facilidad. Para también localizar las aves es importante también hacer una búsqueda de las aves que se encuentran en esos sitios específicos a los cuales nosotros vamos, y tener también memorizados algunos sonidos para así localizarlas más fácilmente. En algunos casos, algunas personas se especializan en el tema de la fotografía,
para lo cual es importante también permanecer muy callados y quietos en el sitio y esperar sitios de percha o sitios de comida donde las aves frecuentemente visitan para así tener la mejor captura de fotos posible. ¿En qué lugares las podemos observar? Yo pensaría que en cualquier lugar de la ciudad uno puede observar aves, aunque hay ciertos sitios que uno puede encontrar una mayor cantidad de ellas, como los humedales, los bosques, senderos ecológicos, parques naturales que estén dentro de las ciudades o cualquier sitio que tenga una gran diversidad, digamos, de plantas que atraigan este tipo de aves. Y hay otras épocas en las cuales uno puede encontrar estas aves migratorias, que son esos meses específicos de los cuales ya hemos mencionado. Muchísimas gracias a nuestro invitado William. No, gracias a ustedes, María Camila y Diana, por la invitación a este maravilloso podcast y la pasé muy bien aquí hablando sobre aves migratorias. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. El Museo de la Salle cuenta con una colección de ornitología con 3.446 registros, especímenes colectados en su mayoría por los hermanos lasallistas, entre el periodo de 1910 y 2001, siendo un gran referente para la investigación de este grupo de animales. Si deseas conocer más acerca de estos fascinantes animales, los invitamos al evento que se realizará en el museo el 28 de mayo de 10 a 4 de la tarde y un taller de bioacústica de aves, cantos y colores a la 1 de la tarde. Recuerden que escucharon a Diana León y Camila Castrillón. Así que sigan conectados, los esperamos en el próximo capítulo de Biorrelatos. Relatos variados de un mundo diverso.